Perfecto. Francisco, de nuevo mil gracias por acompañarnos y sé que tenemos unos minutos contados, pero pues quiero comenzar preguntándote un poco cómo ha sido tu trayectoria y cómo llegas a la Fundación Qatar y que nos puedas contar un poco el objetivo y lo que hace la Fundación Qatar. Si quieres, ¿Cómo desde que no? fuiste vicerrector, que para nosotros es importante ese perfil tan completo que tienes en este mundo de la educación superior. Híjole, el problema es que es una trayectoria larga porque ya estoy muy viejo, así que entonces van a tener que tardar un buen rato. Un resumen. Efectivamente, yo, digamos, cuando estaba terminando mi doctorado en México, yo, bueno, desde que era estudiante universitario siempre trabajé en las universidades. Yo tenía 15 años cuando empecé a trabajar en una universidad. Entonces, estudio el doctorado en México, doy clases allá, me invitan a trabajar en la Universidad de las Américas, una universidad privada, bilingüe, multicultural, para dirigir los programas de posgrado. Y al año se abre la posición de la vicerrectoría académica y sorpresivamente para mí, yo tenía 29 años, recuerdo, me invita la rectora de la universidad a ser vicerrector académico. Entonces fue realmente para mí una gran sorpresa. La doctora Gómez Palacio, por cierto, fue la primera mujer en México que fue rectora, mujer rectora de una universidad. Entonces era un verdadero privilegio trabajar con ella. Y después de mi función como vicerrector, tanto académico y posteriormente como vicerrector de Administración y Finanzas, la universidad estaba en un proceso de buscar la acreditación en los Estados Unidos. Y entonces me empezaron a involucrar a mí en esa iniciativa. Debo decirles que yo entonces ni siquiera hablaba inglés, así que tuve que aprender, diríamos, desde cero y además con los déficits que representa ya no ser tan joven. Y como parte de este aprendizaje supe de un programa muy interesante en Estados Unidos, que es un programa de formación de líderes en la educación superior. Se llama el programa de Fellows del American Council on Education. Y este programa se me ocurrió solicitar, participar en el programa. Tuve el privilegio de ser el primer mexicano seleccionado en este programa, que es realmente un programa de formación de rectores y vicerrectores de universidades en los Estados Unidos. Y en el marco de ese programa me fui a la Universidad de Massachusetts, en Amherst. Ahí aprendí muchas cosas de lo que no sabía de la gestión de la educación superior y sobre todo de las universidades estadounidenses. Y bueno, al terminar mi fellowship me invitan a trabajar en la Universidad de Arizona para tener un proyecto que entonces era muy pequeño, tenía un proyecto de un año para vincular a universidades de México y de Estados Unidos. Y entonces, en ese entonces, para que vean lo viejo que estoy, estamos hablando de 1994, estaba por terminar de negociarse el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá. Y en ese tratado había buenas, diríamos, narrativas sobre el tema de la educación superior, pero no había nada concreto. Entonces nosotros aprovechamos la oportunidad y ese proyecto de un año lo convertimos en el Consorcio de Colaboración de la Educación Superior de América del Norte, que de alguna manera logró capitalizar el interés del gobierno y de las instituciones para crear algo alrededor de este nuevo marco de colaboración regional que se llama el NAFTA o la región de América del Norte. Y entonces esta pequeña red empezó a crecer, afortunadamente, y se convirtió en una red de más de 160 universidades, ya no nada más de Canadá, México y Estados Unidos, sino que ya después agregamos universidades de otras partes del mundo que querían trabajar o colaborar con América del Norte y con las que las universidades de América del Norte querían también colaborar. Y eso hizo que la red se expandiera y esto, diríamos, fue un trabajo, les estoy hablando de un trabajo de 18 años o algo así por el estilo. Entonces ya llegó un momento en que ya muchas de las metas se habían logrado, etcétera. En el marco de ese programa, a mí me habían invitado un año a trabajar en la OCDE, en la OCDE en París, como consultor internacional. Y ya cuando me fui a la OCDE, empecé a hacer estas consultorías con gobiernos, incluida la de Colombia. Hicimos un estudio para el gobierno colombiano
sobre la educación superior y así para varios gobiernos. Entonces me empecé a enganchar en este tema de la política de la educación superior a nivel nacional, ¿no? Y fue en ese marco que se hacían revisiones periódicas también de la OCDE y el Banco Mundial. Entonces, entre la OCDE y el Banco Mundial hicieron una revisión en Egipto, en Kazajstán, me invitaron, fui parte de estos equipos que hacen estas evaluaciones y así es como conocí a la gente del Banco Mundial y así es como me invitan finalmente en el 2012 diríamos, a trabajar en el Banco Mundial. Se acababa de retirar Yamil Salmi, que ustedes conocen, que era el coordinador global de educación superior, que ahora vive en Colombia. Y entonces, bueno, pues me invitaron y sustituí a Yamil en esta función durante 6 años, que es el ciclo en el que ustedes están en esta responsabilidad, al término de la cual me invitan a trabajar a la India como especialista del banco para el sur de Asia y para la India, y ahí estoy trabajando 4 años, y ya estoy llegando finalmente a lo que me preguntabas. Finalmente, a fines del 2011 me buscaron de la Fundación Qatar para ver si me interesaba hacerme cargo de la asesoría o consejería de educación dentro de la Fundación Qatar, trabajando con la reina madre, la Sheikha Moza bin Nasser, que es la presidenta de la Fundación Qatar. Y bueno, esta es una organización que siempre me interesó, así que la invitación, pues naturalmente que me llamó mucho la atención y bueno, para no hacer la historia más larga, a partir de febrero de este año trabajo en Doha como consejero de educación de esta fundación. Y la Fundación Perdón Qatar. por la extendísima explicación, pero bueno, pues es que así es la vida. No, pero maravillosa historia de trabajo en temas de educación superior. Eh, bueno, yo voy a comenzar, te seguí en lunes en una conferencia que diste en la Universidad de Kansas en la Semana Internacional, hablando específicamente de internacionalización. Es un tema que nosotros también estamos acá tratando, estamos en un proceso de revisión de lo que somos como universidad para también, por supuesto, basado en eso y en lo que está sucediendo, tomar unas decisiones y trabajar en la construcción de esa universidad del futuro. Hablaba sobre la internacionalización y una de las cosas que me llamaron la atención es que sentí o percibí que parte de lo que decías es que a la internacionalización se le ha dejado de dar la importancia que debería tener en muchas universidades, y que debe volver a retomar esa fuerza que tiene como tal vez uno de los elementos claves junto con la docencia en las funciones de la universidad. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, mira, la internacionalización es el tipo de cosas de la operación de una institución de educación superior que deben ser vistas no como una actividad vertical, sino como una actividad horizontal. O sea, no es una función sustantiva de la universidad. Las funciones de una universidad son claras, ¿no? Docencia, investigación, servicio a la comunidad, vinculación o como le quieras llamar. Y hay una serie de actividades transversales que de alguna manera impactan o deben impactar todo el quehacer institucional. Y una de ellas es precisamente la internacionalización. Entonces, uno de los grandes problemas que ha habido antes de la crisis, primero, es que la internacionalización tiende a ser muy acotada. O sea, la gente en las universidades suele asociar la internacionalización con una oficina y suele asociarla sobre todo con la firma de convenios o con algunos pequeños programas de movilidad, y prácticamente a eso se restringe. Entonces, ¿qué problema tiene eso? Bueno, pues que naturalmente que cuando te confinas a ese pequeño segmento, pues naturalmente que estás perdiendo la oportunidad de esta transversalidad a la que yo me refiero. Y eso hace que en la práctica, aunque a las universidades les gusta mucho celebrar esto internacional, les encanta en los periódicos que aparezca que ya hicieron un convenio con tal universidad o que el académico o académica fulana de tal fue al extranjero y dio un curso de tal y cual, o que ya tenemos 5 estudiantes que vinieron de no sé qué país, no dejan de ser actividades muy marginales que benefician realmente a muy pocas personas. Le dan gran glamour a la institución, pero son muy acotadas. Entonces, antes de la crisis ya teníamos ese problema, ¿no? Inclusive hay un buen número de críticos, incluido su servidor, que muchos años hemos trabajado en la internacionalización, que hemos estado diciendo que ese concepto de internacionalización ya está, diríamos, anquilosado, ya se quedó atrás. Obviamente que la crisis lo vino a exacerbar. Aquellas universidades que descansaban en esas actividades como sinónimo de internacionalización, pues imagínense,
ya no hay oportunidad de viajar, ya no hay estudiantes internacionales, nuestros estudiantes ya no pueden salir, nuestros académicos tampoco. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la oficina prácticamente deja de tener razón de existir. Entonces, hemos observado que en el marco de la crisis que están viviendo las instituciones de educación superior en muchas partes del mundo, aquellas oficinas de internacionalización que no tenían este impacto transversal, pues por lo mismo han quedado marginados, si no es que las han tenido que cerrar. Y ahora, yo creo que la crisis nos está enseñando que necesitamos más que nunca profesionales que egresen de nuestras universidades, que sepan hacer muy bien su trabajo, la parte técnica para la que se formaron, pero eso no es suficiente. Tienen que saber trabajar en equipo, operar en entornos multiculturales diversos, tener una serie de habilidades de tolerancia, de entendimiento de los demás, de dominio de otros idiomas, de entendimiento del mundo para poderlo situar mejor en el contexto de lo local. Y todo esto, naturalmente, que la internacionalización bien llevada contribuye a esta formación de los estudiantes. Entonces, esto hoy habla de una técnica o un movimiento realmente, más que una técnica, un movimiento al que le llamamos internacionalización en casa. Y es cómo hacer esfuerzos para que en una universidad se hagan actividades que permitan que no nada más unos cuantos, sino que todos los estudiantes de la universidad se beneficien de esta dimensión internacional. ¿Cómo hacer que el currículum de nuestras materias tenga, diríamos, esté contaminado de esto internacional? ¿Cómo capitalizar inclusive aquellos recursos técnicos y humanos que están a nuestra disponibilidad, que de suyo ya son internacionales y que los podemos utilizar para brindarle esta dimensión internacional a los estudiantes? ¿Y cómo utilizar la tecnología? Ahora lo estamos demostrando, para acercar gente de diversas partes del mundo, que se conozcan, que platiquen, que compartan puntos de vista, porque eso es lo que al final de cuentas provoca esta cuestión de la internacionalización. Yo se los digo como persona que en lo personal diríamos, ha experimentado y ha sufrido esto. Uno de los grandes desafíos que tenemos en América Latina es, yo siempre les decía a los estudiantes que llegaban a la Universidad de Arizona, que decían, ¿qué hago? Yo les decía, deje afuera el costal de los traumas, el costal de yo no puedo, el costal de que, bueno, este sistema es mejor que el mío, yo probablemente no sea tan bueno. Digo, eso déjalo afuera. Tienes que llegar aquí con la mejor actitud y con el mejor convencimiento de que en cualquier parte del mundo puedes hacer cosas, puedes destacar si es que te lo propones. Y este sentido de seguridad, diríamos, de lo internacional, sin perder de vista lo local, es el tipo de dimensión que a mi juicio será tan necesario para los profesionistas exitosos del futuro. Y por eso es que creo que una buena internacionalización, que sea comprensiva, que sea transversal, que aproveche los recursos locales disponibles y los que estén a través del Internet, nos va a brindar esta posibilidad de que los estudiantes, al egresar, además de ser buenos profesionistas, también sean buenos ciudadanos del mundo y de su comunidad. Maravilloso. Hablabas de una definición de estrategia de internacionalización, una revisión de la estructura necesaria para eso. Ponías algunos ejemplos como clases espejo, si no estoy mal, que ya es como llevar un poco a la parte operativa, cómo volver eso realidad. Es por ese camino, ¿no es cierto? Exacto. Mira, por ejemplo, hoy en día, a raíz de la crisis, se han puesto muy en boga algo que ya existía de antes, que eran los famosos programas de movilidad virtual. Hay todo un ciclo ahí que se llama COIL, C-O-I-L, que inició en la Universidad Estatal de Nueva York, pero se han creado variantes de esto en otras partes del mundo. Por ejemplo, la semana que entra voy a participar en la presentación de un libro sobre los esfuerzos de internacionalización en casa de la Universidad de Colima, la Universidad de Veracruz en México también. En el caso de Brasil, por ejemplo, también se creó todo un programa de movilidad virtual. Hay una iniciativa en Estados Unidos que se llama The Stephens Initiative, que también acerca a gentes de todo el mundo que puedan participar en programas de movilidad virtual. Las cátedras espejo es otra manera, en una cátedra en donde hay dos o más académicos que imparten la materia, diríamos, paralelamente a estudiantes que después interactúan entre ellos. En fin, hay muchas maneras de lograr este tipo de cosas. Hoy, afortunadamente, también la tecnología nos ayuda muchísimo, porque ya, por ejemplo, la barrera del idioma, cada vez es más fácil
resolverla a través de la tecnología, por ejemplo. Ya hay, diríamos, sistemas de traducción simultánea, diríamos, semi-automatizados, que, diríamos, hacen el esfuerzo o logran el propósito, diríamos, de facilitar incluso conversaciones interidiomáticas. Entonces, diríamos, este tipo de cosas las tenemos que potenciar cada vez más. Esta idea de internacionalización en casa, insisto, es una manera de resolver este problema de que la internacionalización solamente es para unos cuantos. Es una manera de hacer que sea para todos. Y tenemos que hacerlo, además, insisto siempre, nunca perdiendo el sentido de lo local. Yo siempre he dicho que lo internacional tiene relevancia en tanto que es relevante en el contexto local. Si no, no es relevante. Entonces tenemos que hacer esta vinculación entre lo local y lo internacional. Perfecto, Francisco. Sobre ese tema me queda bastante claro. No sé si Juan Carlos Cárdenas Morales quiera preguntar algo sobre internacionalización. Yo te quisiera preguntar a Juan Carlos. Ok, te quisiera preguntar, Francisco, tienes el mundo en tu cabeza, conoces cómo está dándose una realidad local y también global frente a la educación superior. Y te quiero preguntar, de acuerdo con esa visión, lo que has podido ver, la información que tienes, ¿cuál va a ser el estado de la educación superior eh, o cómo nos va a seguir impactando toda esta situación la educación superior en el 2021? Bueno, yo creo que el 2021 va a seguir siendo un año de crisis. Aquellos que piensen que mágicamente va a llegar una vacuna que nos va a resolver la vida y que vamos a volver a la normalidad de antes, está completamente equivocado a mi juicio. Por dos razones. Primero, porque ustedes lo saben, el problema de la pandemia es que no es una crisis nada más epidemiológica, es una crisis económica, social, política, cultural, en todos los sentidos, lo cual obviamente, entre otras cosas, refuerza la importancia del papel de la educación superior. Esa es una realidad. Y por otra parte, también tenemos que reconocer que ya la normalidad de antes era problemática. Entonces, tratar de decir que esto sirvió simplemente como un alto en el camino y que vamos a regresar como eran las cosas antes, me parece que sería una apuesta muy mediocre a tratar de volver al contexto en donde ya teníamos desafíos y problemas significativos. En muchos elementos, acceso a la educación superior, internacionalización de la educación superior, calidad y relevancia de la educación superior, hay muchas cosas, ustedes lo saben bien en el contexto colombiano, que no estaban funcionando en la educación superior. La crisis lo que ha hecho es ponerlas de manifiesto y la poscrisis, cuando ésta llegue, pues naturalmente que las va a exacerbar. Entonces, ¿yo qué veo en el corto plazo? La verdad es que veo nubarrones, les soy honesto. Yo creo que para empezar, el impacto económico, el impacto que nuestras economías van o están sufriendo es mucho más fuerte de lo que nos podemos imaginar. Y vemos varios sectores de la economía que están literalmente colapsándose a nivel global, ¿sí? Desde los restaurantes, por ahí leí ayer una estadística de un 50% de estudiantes en un lugar como Chicago, por ejemplo, que van a desaparecer, hasta el caso, por supuesto, de las compañías aéreas. Ustedes vean cuántas compañías se han declarado en bancarrota, y pensar que las instituciones de educación superior van a salir libradas como si nada, pues naturalmente que también es una visión relativamente inocente del mundo. Ya hoy en día hay varios escenarios que se han estado armando. Yo les he platicado en mis conferencias de esta interesante simulación que ha hecho Galloway sobre medir el grado de vulnerabilidad de las instituciones de educación superior, y muchas de las instituciones que nosotros creíamos a nivel global que no tendrían ningún problema, hoy en día están teniendo verdaderos problemas de sobrevivir. Y esto es algo que, insisto, en América Latina yo sigo pensando como que lo vemos así, medio un poquito así como decimos coloquialmente en mi país, vemos los toros desde la barrera, como que estamos así, digamos, un poquito así detrás de la barrera esperando que la tempestad pase, que el toro pase, ¿no? Y tratar de que no nos va a estar afectando a nosotros. Y realmente sería, insisto, inocente no pensarlo. Entonces, ¿qué nos enseña toda esta crisis? Bueno, nos enseña, por supuesto, que hay que hacer más con menos. Nos enseña que hay que conservar lo esencial en nuestras instituciones de educación superior, que hay que tratar de preservar lo más que podamos la operación de nuestras instituciones, que es una operación mucho más frágil de lo que nosotros nos imaginábamos.
aquellas instituciones que son altamente dependientes de las colegiaturas y cuotas de los estudiantes. Por supuesto que el impacto puede ser mucho más de corto plazo, simple y sencillamente porque al haber menos dinero, menos empleo y menos recursos en las familias, esto va a provocar que haya menos estudiantes que se inscriban, más estudiantes que decidan aplazar sus estudios, y esto naturalmente que impacta el resto de las finanzas institucionales. Pero también hemos aprendido por la crisis, y esto yo lo digo siempre en mis conferencias, hemos aprendido que se vale retar nuestras visiones tradicionales de la educación, nuestros supuestos, nuestros paradigmas tradicionales. Entonces yo veo hoy universidades, y esto finalmente me ayuda a responder tu pregunta, veo universidades que sí se han tomado en serio esta problemática, probablemente porque la presión es mucho más fuerte sobre ellos, y que entonces se están atreviendo a romper estos esquemas convencionales. Veo el caso, por ejemplo, de universidades en la India, que de golpe decidieron, por ejemplo, quitar el 20% de los cursos universitarios. Y eso no quiere decir que los quitaron, simplemente que dijeron, el 20% de los cursos universitarios ya no los vas a tomar en el salón de clases convencional. Los vas a tomar por los medios que te otorga la tecnología. Aquí está nuestra lista de MOOCs, etcétera, etcétera. Lo que yo voy a hacer como institución es certificar tu conocimiento. Veo, por ejemplo, el caso de instituciones en Malasia, que de manera más efectiva están hoy reconociendo los aprendizajes previos de los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes que llegan al primer nivel de las carreras universitarias en Colombia, hay una buena cantidad de ellos que si tuvieran las condiciones para hacerlo, estarían aprendiendo por su cuenta, si la esperanza sería que por hacerlo van a tener que dejar de repetir cursos para los cuales ya saben cosas, o probablemente ganar tiempo en este periodo de terminación de sus estudios universitarios. Y así como eso, yo veo una universidad, por ejemplo, en Turquía, que ha decidido completamente cambiar su estructura curricular para hacerse una universidad con el flip learning, con el aprendizaje invertido, donde ahora sí, todos los estudiantes en todos los cursos, al llegar al salón de clases ya tienen que llegar con sus materiales preparados, y la sesión es solamente una sesión que permite avanzar el conocimiento utilizando el método socrático, cómo utilizarlo para empujar más cosas y hacer el aprendizaje relevante. Veo el caso de universidades, por ejemplo, que han decidido cambiar el tipo de ofrecimiento de sus cursos, crear burbujas de aprendizaje, hacer esquemas de currículum concentrado, cambiar a una enseñanza modular o a una enseñanza tutorial. O sea, de todo esto, ¿qué es lo que vemos? Flexibilidad. Las universidades que hoy creo que van a tener mejor capacidad de capear el temporal, van a ser aquellas universidades que decidieron hacerse universidades flexibles, porque eso les va a permitir precisamente moverse más fácilmente ante la incertidumbre que nadie puede predecir cómo será, pero que saben que va a existir. Así que ahí es para donde yo veo la cosa. Se hablan, por supuesto, de visiones fatalistas, de gente que dice que las universidades van a dejar de ser importantes, que ahora los empleadores ya no van a necesitar a las universidades. Para mí estas son visiones un poquito exageradas, pero sí creo que hay una llamada de atención ahí para que las universidades sean universidades que sean verdaderamente flexibles. Clarísimo. En el lanzamiento del laboratorio de innovación aquí en Colombia con el Ministerio de Educación hace tal vez 2, 3 meses que también participaste junto con el viceministro y el vicerrector de Transformación Educativa del Tecnológico Monterrey, nombradas también otros modelos que se están implementando en algunas universidades. Si no estoy mal, no me falla la memoria, que no está directamente relacionado con la pandemia, sino que ya venían trabajándose desde hace otro tiempo. Hablabas tal vez de algunos clústeres de universidades, universidades que han visto también una oportunidad asociándose y generando oferta conjunta. ¿Les puedes contar algo de eso? Claro, mira, hay varios esfuerzos y además no son nuevos. Los esfuerzos históricos, por ejemplo, tenemos un caso emblemático que yo conocí hace 30 y tantos años, cuando fui precisamente fellow del American Council on Education. Una de las universidades, a la universidad a la que yo fui, la Universidad de Massachusetts, en Amherst, Massachusetts, es parte de un consorcio que se llama el Consorcio de los 5 Colegios, Five College Consortium. Y este es un consorcio en donde está esta gran universidad pública, la Universidad de Massachusetts, y están 5 universidades pequeñas, muy selectivas, cada una con su propia misión, de buena calidad, privadas todas, y crearon este consorcio del Five Colleges Consortium, y lo pueden buscar ustedes en el internet. Entonces, Five Colleges Consortium empezó simplemente como un mecanismo de
compartir libros entre las bibliotecas. Así fue como empezó. O sea, dijeron, si estamos aquí tan cerca, ¿qué caso tiene que todos compremos el mismo libro de matemáticas? Porque nada más lo compras tú y en lugar de eso yo compro el libro de historia, ¿no? Un poquito con esta lógica. Y crearon un sistema, inició con una persona que todos los días lo que hacía era que se la pasaba rotando entre las 5 bibliotecas, porque entonces había un estudiante que llegaba a la universidad A, que el libro estaba en la universidad B, y entonces le decían, venga dentro de media hora y le vamos a tener el libro. Entonces el señor se la pasaba transportando libros entre las 5 instituciones de educación superior. Hoy en día, el Five Colleges Consortium ya no nada más es un sistema ¿cómo se llama?, de intercambio de libros. Hoy en día los estudiantes tienen un sistema de registración o registro cruzado, o sea que ustedes pueden tomar un curso de cualquiera de las 5 instituciones sin tener que pagar más. Y eso hace que las universidades, por supuesto, se especialicen y digan, el mejor curso de estudios latinoamericanos es el que se da en el Amherst College y no tiene caso que la Universidad de Massachusetts haga lo mismo, mejor que haga uno sobre estudios del Medio Oriente, por poner un ejemplo, ¿no? También, por ejemplo, han creado grados académicos compartidos. De hecho, hay un programa de doctorado en astronomía, otro en estudios latinoamericanos, que quien otorga el doctorado no es ni la Universidad de Massachusetts, ni Amherst College, ni Mount Holyoke College, es el consorcio de universidades de las 5 colegios, ¿no? Así también en Boston, por ejemplo, existe el Fenway Consortium, que también tiene exactamente la misma función. En la zona metropolitana de Washington está el consorcio de universidades de la zona metropolitana de Washington. Por ejemplo, en el oeste de Estados Unidos, la cooperativa de la tecnología educativa, la WCET, Western Cooperative for Educational Telecommunications, ellos lo que hicieron fue crear un sistema para hacer compras compartidas y entonces negociar en conjunto con los proveedores para precisamente tener economías de escala y además generar poder de compra colectiva, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, en la Fundación Qatar, ese es otro modelo. En la Fundación Qatar lo que hemos hecho es que en un solo espacio físico, un espacio de 15 kilómetros, está la Education City, que es la que ustedes ven aquí, uno de los edificios de la Education City, lo que ustedes ven aquí. Y en la Education City lo que tenemos es un ecosistema de aproximadamente, son 13 más 9, aproximadamente 22 instituciones educativas, desde el kinder hasta estudios doctorales. Y de esas instituciones hay 9 universidades. Y son universidades, tanto nuestra universidad doméstica, la Universidad Hamad bin Khalifa, y así como universidades importantes del mundo que han venido a establecer sus campus aquí. Texas A&M University, Cornell University, Carnegie Mellon University, University College of London de París, etc. Entonces, en estos clústeres de instituciones, pues naturalmente que la idea de acercar a todas las instituciones es forzar la colaboración, la construcción de cosas nuevas. Volviendo al caso del Five Colleges Consortium, una de las cosas que hicieron fue, antes era el Four Colleges Consortium, y lo que hicieron fue que entre las 4 universidades dijeron, ¿qué de las cosas que hacemos no las puede hacer nadie por razones de tradición, prestigio, acreditación, etcétera? Pues hay varias cosas que no podemos hacer. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no entre las 4 instituciones creamos una nueva universidad en donde sí se puedan hacer todas estas cosas? Y entonces crearon el Hampshire College, que es un colegio universitario que una de las características que tiene es que no tiene currículum. Lo que haces tú como estudiante es hacer un contrato de aprendizaje cuando te ingresas a la universidad y ese contrato de aprendizaje lo estás negociando durante tus 4 años de la carrera universitaria con tus académicos. Por supuesto que hay márgenes ahí, pero de alguna manera es una universidad hecha a la medida, por decirlo de alguna forma, hecha a mis necesidades, en colaboración con mis profesores. Entonces, esta clusterización es muy interesante. En París, por ejemplo, la Universidad de París-Saclay lo que está haciendo es exactamente lo mismo. Acercó a un lugar a varias universidades, diferentes todas ellas, y está forzando esta colaboración tan necesaria. Esto es algo que naturalmente por la crisis lo vemos naturalmente que muchísimo más acelerado. Clarísimo el modelo y es parte de lo que nosotros también nos hemos encontrado. Tengo 2 preguntas, Francisco, y te agradezco el tiempo, ya estamos llegando al tiempo que te ha pedido. ¿Cómo ves frente a otras universidades el tema del relacionamiento con empresas, con terceros?
¿Es algo sobre lo cual hay que fortalecer? ¿Hacia allá va también algunas de las tendencias que has visto? Por supuesto, y es algo que hacemos muy mal en las instituciones de educación superior. Ustedes lo saben bien. Hacemos mucho ruido sobre eso, pero nunca tenemos evidencia realmente de lo que pasa. Ustedes se sorprenderán, no sé si sea el caso de ustedes, pero se sorprenderán la gran cantidad de universidades en todo el mundo que, por supuesto, claman formar a los mejores profesionistas del mundo, pero a la hora que tú quieres saber la evidencia, nadie te la puede decir. No sabemos dónde están los exalumnos, qué hicieron, si lo que hacen lo hacen por lo que aprendieron con nosotros, a pesar de lo que aprendieron con nosotros o independientemente de lo que aprendieron con nosotros. Entonces, este vínculo está en general perdido. Y hay 1000 razones por las que argumentamos que en esto no se puede, pero les puedo decir también 1000 casos en donde sí funciona, así que realmente no hay excusa de por qué no hacerlo, ¿no? Entonces, este es un problema que por supuesto está, digamos, nuestros vínculos con los exalumnos son relativamente débiles, que son una excelente fuente de información. Nuestros vínculos con los empleadores también son en general débiles. Probablemente tengamos un excelente vínculo con el empleador X, pero la gran mayoría no. Sobre todo por la dificultad que representa. Ya sabemos que la mayor parte de los empleos en el mundo, el 95% de los empleos en el mundo, como ustedes saben, están en empresas o en lugares de empleo que tienen de 1 a 5 empleados. Entonces, siempre cuando hablamos de los empleadores, siempre pensamos en los grandes empleadores, ¿no? Las armadoras de automóviles o las compañías nacionales grandes, que ciertamente emplean mucha gente, pero que tampoco emplean a toda nuestra gente. Entonces, ahí de suyo ya tenemos un problema en este entendimiento de la vinculación. Y el otro problema que hay, que también yo lo recuerdo muy bien exactamente en el caso de Colombia, cuando hacíamos evaluaciones del sistema de educación en Colombia, es que también los empresarios tampoco saben lo que quieren y menos saben lo que van a querer dentro de 5 años, que es el tiempo que necesitarían ustedes para poder, digamos, entregarle el egresado o egresada que fuese necesario para ellos, ¿no? Si ustedes van a una empresa y le preguntan al director de recursos humanos, seguramente les va a dar una historia diferente a la que les daría el director de finanzas o el director de producción o lo que fuera, ¿no? Entonces, también hay un problema de falta de consistencia en la información y en la prospectiva de parte de los empleadores que nos hace también, en cierto sentido, no saber realmente qué es lo que se va a necesitar. Entonces, esto a lo que apunta, entre otras cosas, es primero al refinamiento, a la necesidad del refinamiento de los sistemas de información, de los sistemas de recolección de datos, de los sistemas de generación de información con base en los datos que nos permitan normar nuestros criterios, ¿no? Hay muchas universidades que ponen en marcha sus sistemas de seguimiento de egresados, pero el seguimiento solamente se utiliza casi siempre o bien porque la universidad anda detrás de las posibles donaciones de esos exalumnos, esto es muy común en Estados Unidos, o porque lo que se quiere es demostrar que el 98% de nuestros egresados a los 3 años ya tienen su propia empresa, por ejemplo, que es un indicador que les gusta mucho utilizar a muchas universidades. Pero ¿qué tanto de esta información se utiliza para con ello alimentar, dar input a nuestros programas académicos y consecuentemente ajustarlos? Muy poco. Entonces, lo que tenemos que hacer es refinar estos mecanismos y como ustedes lo pueden observar, no es nada nuevo, simplemente es hacer bien lo que se supone que tenemos que hacer. Es a lo que yo me refiero como la necesaria cultura de la efectividad institucional. O sea, tenemos que adoptar este valor como parte del DNA de nuestras instituciones, o del ADN, perdón, que es la cultura de la efectividad institucional. El saber si lo que está pasando por lo que hacemos, a pesar de lo que hacemos o independientemente de lo que hacemos. Mientras no tengamos la evidencia, pues obviamente que seguiremos un poquito en el aire. De acuerdo. Y finalmente, Francisco, han salido fácilmente una lista de 10, 15 puntos sobre los cuales como institución de educación superior creemos que debemos trabajar. Pero si yo te pidiera y te pido que nos ayudes en ese sentido y tú dirías, vamos a priorizar dos sobre las cuales sí o sí tienen que trabajar las universidades ya, para lo que están viviendo, para lo que venía antes de en el 2019 y para el futuro de las universidades. ¿Cuáles serían esos dos puntos sobre los cuales consideras que sí o sí las universidades tienen que trabajar? Bueno, mira, no conozco, te soy honesto, no conozco muchos detalles sobre la Universidad Sergio Arboleda.
y no te podría decir así con precisión qué es lo que, diríamos, qué es lo que creo que sería muy puntual para ustedes. Y además creo que si lo haría, naturalmente que correría el seguro riesgo de que, como decía Mackenzie, para cada solución, para cada problema complejo existe una solución rápida, sencilla y simple, pero siempre equivocada. Porque naturalmente que el grado de complejidad que ustedes tienen es solamente ustedes lo conocen. Pero, diríamos, con la sabiduría de la ignorancia acerca de su universidad, debo decirles que seguramente tienen ustedes un brutal margen para la flexibilidad. Y ustedes me podrán decir, por supuesto, 1000 razones por las cuales no se puede. Sí, me dirán, no, es que la acreditación, el ministerio, los patrones de la universidad, you name it. Ustedes pueden tener 1000 razones para decir por qué no se puede. Pero de que se necesita, se necesita. Esto es algo que es un mal sintomático de todas las universidades de América Latina y estoy casi seguro, ojalá estuviera equivocado, estoy casi seguro que la Universidad Sergio Arboleda también tiene el mismo problema, de la excesiva rigidez en su manera de entender el principal y más importante instrumento que se tiene para la formación de estos nuevos ciudadanos de los que estamos hablando, que se llama currículum. Entonces, mientras tengamos este currículum rígido, secuencial, obsoleto, excesivamente cargado, porque normalmente siempre están supercargados los currículum de las currícula de las instituciones de educación superior de América Latina, si, ¿cómo se llama? Con poca lateralidad, que no haya posibilidades de que los estudiantes piquen de aquí y allá, o que puedan construir, diríamos, profesiones a su medida, por decirlo de alguna manera, bajo ciertos, diríamos, parámetros generales, las universidades difícilmente van a poder responder bien a esto, ¿no? Entonces, flexibilidad, a mi juicio, es un área en donde se pueden hacer muchas cosas si realmente se lo proponen. El otro elemento que me parece que es una atención urgente es el de olvidarnos de la palabra calidad y en lugar de la palabra calidad, hablar de la palabra relevancia. O sea, digamos, obviamente que es un binomio, si ustedes gustan, pero es un binomio en donde, digamos, no, se puede tener un programa de altísima calidad, pero que es cero relevante. Lo que sí no puedes tener es un programa muy relevante que no tenga calidad. Entonces, es una condición necesaria para que tengamos programas relevantes. ¿Y esto qué quiere decir? Pues otra vez cuestionarnos seriamente qué es lo que estamos formando. ¿Estamos formando profesionistas para el pasado o profesionistas para el futuro? ¿Programas que ya no tienen futuro o programas que sí tienen futuro? Entonces, esta idea, nuevamente, es flexibilidad combinado con relevancia, que me parece que es fundamental que lo adoptemos. Y el tercer elemento, donde creo que hay mucho por hacer, por supuesto, es este tema que yo les decía del refinamiento de los sistemas de información, de la creación de esta cultura de la efectividad institucional y de esta cultura de la evidencia en nuestras instituciones de educación superior. En Colombia ustedes tienen grandes oportunidades, tienen instrumentos como Saber, por ejemplo, que les permiten poder realmente medir los valores agregados de conocimiento que los estudiantes van alcanzando en el transcurso de su carrera universitaria. O sea, tienen manera de saber si están agregándole valor o no a la formación de sus estudiantes. Entonces, hacer esfuerzos en esta dirección me parece que es algo que sin saber mucho sobre la universidad, supongo que algo de eso hay por hacerse. Así es, creo que son términos generales para muchos de nosotros como universidades. Francisco, muchísimas gracias. No sé si Juan Carlos Cárdenas o Morales quieran preguntar algo, ya estamos terminando. No, más que preguntar de pronto es reafirmar un poco lo que Francisco nos dice en relación con la necesidad de flexibilidad. En esa necesidad de flexibilidad, sí, efectivamente, tenemos bastante limitación porque las normas en derecho colombiano así no lo imponen, ¿no? Entonces, que si yo puedo cambiar una asignatura, no puedo cambiar una asignatura, que si yo puedo cambiar parte del contenido de la asignatura o no, sin tener que acudir a las vías de gestión administrativa. Entonces, creo que parte del reto es también un reto país a partir del cual nosotros podamos alcanzar escenarios que nos permitan ser más flexibles porque el sistema nos permite ser más flexibles. Y si no, pues eso va a ser una limitante importante, pero al contrario, debemos es verlo como un reto,
cómo diseñar los programas desde el comienzo que tengan tal flexibilidad que nos permita poder llegar a, sin violar ninguna disposición, por supuesto, o pasar por encima de ella, alcanzar esos objetivos de flexibilidad y de relevancia, como bien lo indicas. Muchas gracias, Francisco, por este tiempo. Ha sido verdaderamente provechoso poder contar contigo. Muchas gracias, Juan Carlos. Un verdadero placer. Yo sí tengo una pregunta. Hace un momento planteaste como una posibilidad para las universidades el que el estudiante, por ejemplo, pudiera llegar a certificar sus conocimientos. En esa dirección, hace poco leía un artículo que planteaba dentro del futuro de las universidades que podrían llegar a ser las universidades en esta un poco razonamiento de que de pronto las universidades podían desaparecer. Este autor planteaba que no, o sea, que lejos de desaparecer, la universidad se iba a afianzar como ente evaluador, o sea, como ente garante de un conocimiento, y lo recordaba ahora que planteabas esa posición. ¿Cómo podrían las universidades avanzar un poco en ese camino de certificación de conocimientos que ellos no han formado? Claro, hay todo un tema ahí que ustedes lo pueden buscar en el internet, porque se ha trabajado mucho de este tema, el famoso tema de la microcredencialización. Son los microcredentials. Es algo, lo pueden encontrar ustedes, porque sobre todo el consorcio edX, que su base está en el MIT, ha estado trabajando mucho esta idea. Pero ya lo vemos en muchas partes del mundo. En Australia, por ejemplo, está este concepto de las credenciales apilables, stackable credentials, ¿no? Que es esta idea de que, diríamos, tú como estudiante tienes un menú, y en ese menú, por supuesto, que está acotado, ¿no? El menú dice, tú tienes que tomar tantos créditos o tantas competencias de este tema, tantas de este tema, tantas de este tema, etcétera, etcétera. Y la suma de todo esto, de estas diríamos, microcredenciales o microconocimientos adquiridos, es lo que te va a dar la profesión, ¿sí? O sea, el profesional va a ser aquel individuo que tiene tal cantidad de microcredenciales acumuladas, por decirlo de alguna manera. De hecho, esto es algo de lo que estamos haciendo aquí en la Fundación Qatar en una de nuestras universidades, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues nuevamente implica agarrar nuestros programas académicos, decir cuál es el objetivo de mi programa académico y entonces cuestionarse el cómo para lograr este objetivo, cuáles son las vías para lograrlo. Hasta ahorita, nuestra fórmula ha sido muy sencilla y eso nos hace a veces tener dificultad para salir de nuestra zona de confort, que es lo que decía hace un ratito, o en asociación con lo que decía Juan Carlos hace un rato. Hasta ahora hemos dicho, para lograr este objetivo, lo que hay que hacer es acumular la suma de tantas materias universitarias que normalmente se imparten por un profesor o profesora en un espacio convencional que se llama salón de clases. Y si en ese proceso el profesor, la función que tiene, como ustedes lo saben, es el que sabe, los estudiantes son los que no saben, los estudiantes son la esponja de la información que va a aportar el profesor evalúa eso con algún instrumento que no siempre está validado, y con base en eso el profesor determina y ordena a los estudiantes entre el que más sabe y el que menos sabe. Y le asigna un número, y la suma de esos números es lo que hace que la persona hoy sea un profesionista. Bueno, ese modelo ya hace agua, como decimos coloquialmente. Ya no funciona. A mí me gusta utilizar mucho el caso de Malasia. En el caso de Malasia, ustedes pueden ver claramente que, por ejemplo, ahí ellos, al egresar los estudiantes de la universidad, en lugar de entregarles esta lista de materias donde diga matemáticas sacó un 10, en español sacó un 8 y la suma de esto dividido entre el número de materias da el promedio con el que el estudiante egresó, ahí lo que hacen es que al estudiante le entregan una telaraña donde aparece en una de las orillas de la telaraña está su conocimiento de la materia, su promedio, lo que hoy entregamos en las universidades. Pero para cada una de las otras partes de la telaraña, lo que han hecho es desarrollar instrumentos para medir, por ejemplo, las habilidades sociomotoras de los estudiantes, su habilidad de emprendimiento, sus valores y ética, su capacidad de dominio de los sistemas de información, en fin, ya determinaron anteriormente cuántos elementos se iban a evaluar, desarrollaron instrumentos de medición para cada uno de ellos, y lo que el estudiante recibe es esta como telaraña que muestra precisamente a dónde llegó en cada uno de estos, diríamos, ejes
de la famosa telaraña. Y curiosamente, esto es lo que los empleadores están utilizando para poder determinar la viabilidad, el interés en estudiantes universitarios. No es nada más el saber que se sacó un 10 y que por lo tanto fue un excelente estudiante, pero también cómo está en todas estas otras cosas que también son igualmente importantes. Entonces, ¿cómo hacerlo? Digo, ustedes tienen la forma, o sea, ¿qué tanto pueden ustedes retar diríamos, la camisa de fuerza que les tiene impuesta, en este caso, la acreditación o las regulaciones gubernamentales? Solo ustedes saben de qué manera pueden jugar con el sistema. No digo que mentirle al sistema, pero jugar con el sistema para construir o reconstruir programas académicos que incorporen esta dimensión. O sea, ¿qué hace hoy en día? Yo me pregunto, ¿qué es lo que hace que una universidad, como la de ustedes, por ejemplo, yo creo que incluso la pandemia nos lo ha enseñado. Antes de la pandemia decíamos que esto era imposible, ahora como que ya hay un poco de más flexibilidad en entenderlo. Pero vamos a suponer que hay un profesor que da la clase de matemáticas y que hay un estudiante que decide que no quiere aprender con ese profesor porque es muy malo. Y eso ustedes saben que nos pasa muchas veces. ¿Cuántas veces no tenemos estos profesores que decimos, Dios mío, ¿quién le dijo a este señor que tendrá doctorado, pero no sabe ni la O por lo redondo en la capacidad pedagógica de comunicar, ¿no? Entonces, hay un estudiante que decide aprender por su cuenta. ¿Y cómo lo hacen hoy los estudiantes? Se meten a YouTube, Khan Academy y buscan la manera y aprenden. ¿Por qué no hacer que la universidad solamente lo que haga es certificar ese conocimiento? O sea, la universidad sigue siendo, lo que tú decías, Juan, la que valida esto. ¿Cómo hacerlo? Pues la universidad tiene un examen, el estudiante presenta el examen, aprendió, demuestra que sabe, no tiene que perder el tiempo en eso, que lo dedique a otra cosa. Entonces, como les decía yo, en el caso de la India, por eso me llamó la atención, al quitar automáticamente el 20% de horas clase, lo que hicieron no fue decir que ya redujeron la carga horaria de las universidades en un 80%. Lo que hicieron fue, o en un 20%, perdón, lo que hicieron fue dar espacio para esta nueva adquisición de conocimiento, de otro tipo de conocimientos que normalmente las universidades no le dedican tiempo porque ni tienen tiempo de hacerlo, ni saben cómo hacerlo. Por ejemplo, si hablamos de que los estudiantes deben tener capacidad de trabajar en equipo, pensamiento crítico, etcétera, etcétera. No hay materias de eso en las universidades, no les damos un curso de pensamiento crítico, bueno, puede ser que sí lo hagamos, pero normalmente no hay, eso no existe, eso lo tienes que aprender como parte de este entramado de interacciones, experiencias. Lo que tienes que hacer es adaptar las materias convencionales para que incorporen estas capacidades de los estudiantes de aprendizaje. En fin, hay muchas, diríamos, yo veo muchos desarrollos innovadores en esa dirección. Lo que veo con tristeza es que en las universidades de América Latina como que tendemos a pensar que no podemos y que pues hay que esperarnos a ver si alguien se anima. Yo creo, y creo además que universidades que no necesariamente son las de prestigio en el país son las que son más difíciles de cambiar. Yo creo que las universidades que no necesariamente son esas universidades de prestigio son las que pueden precisamente atreverse a, diríamos, a romper los esquemas convencionales. Francisco, perfecto. Pues maravilloso espacio, como decía Juan Carlos Cárdenas, invaluable la oportunidad que nos has dado de compartir esto. Nos llevamos, yo creo, decenas de temas sobre los cuales seguir trabajando y profundizando y de nuevo nos extendimos un poco en el tiempo, pero te agradezco inmensamente la oportunidad. Encantado. Encantado, Mauricio. Yo estoy seguro que si están más confundidos ahorita, quiere decir que se logró el propósito. Por ahí va el tema. Tenemos que estar confundidos para que encontremos la solución. Bueno, por ahí va el tema, Francisco. Mil gracias. Bueno. Un gusto saludarlos. Un placer. Muy bien. Hasta luego. Mil gracias. Buena tarde. Hombre, un placer. Hasta luego.